Esta es una pregunta, bueno, esta es una afirmación, pero es algo que está hace tiempo, desde que se fundó el cristianismo, que la mayoría de los judíos rechazan a Jesús, ¿cierto? Y hay varios motivos, muchos motivos por los que rechazan los judíos a Jesús. Ellos no, por ejemplo, ellos esperaban del Mesías a un líder político. Estuve escuchando hace poco a alguien que decía que los judíos nunca esperaron a un líder religioso, siempre esperaron a un líder político y un rey, como David. ¿Se acuerdan que David hizo guerra contra los filisteos? Y expulsó a varias naciones que estaban ahí en Canaán también. Entonces, los judíos esperaban a un líder político. Y hay mucho de que en cuanto a la forma en que ve el cristianismo al Mesías, los judíos tampoco esperan eso de su Mesías. Pero con respecto a este líder político, si nosotros vamos a Daniel y a este rey que ellos esperaban, dice en Daniel 7:13-14: miraba yo en visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas. Le servirán, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando leemos este versículo, nosotros entendemos que como cristianos, con nuestra mente cristiana, entendemos que está hablando de Jesús, ¿cierto? Pero por un momento trate de sacar la imagen de Jesús y su forma que se la ha enseñado a interpretar, y veamos con la óptica judía. Aquí dice que un hijo de hombre, ¿cierto? Ellos interpretan que este hijo de hombre es el Mesías, el que esperan hasta el día de hoy ellos, y que a él se le iba a dar dominio, gloria, reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, si sacamos lo que entendemos de Jesús nosotros y lo que ellos entienden, es que al Mesías inmediatamente él iba a tener un imperio mundial. ¿Qué es lo que iba a tener el Mesías? Un imperio mundial. Cuando Daniel tiene esta visión sobre este hijo de hombre, que los judíos interpretan que es su Mesías, para nosotros es Jesús, pero para ellos es su Mesías, Dios, que es este anciano de días que aparece en su trono, le entrega el dominio de todos los pueblos y naciones. Y su reino, dice, va a ser eterno, que nunca pasará, y un reino que no será destruido. ¿Me entiende? Cuando Daniel tiene esta revelación, él tiene una visión de 4 bestias anteriores. La última bestia era Roma. Cuando Jesús viene, ¿en qué imperio viene? En el imperio romano. ¿Cierto? El imperio romano. Pero Jesús murió. El Mesías, según la óptica de ellos, fracasó. O sea, si es que se le considera Mesías, o si se le puede ver como Mesías a Jesús. Porque su dominio y su reino tenía que instaurarse.
Entonces, si nosotros vemos a un Cristo, a un judío, por el momento no le llamemos a Jesús el Mesías ni Cristo. Vemos a un judío que nosotros creemos que puede ser el Mesías, pero muere en una cruz. Y en la profecía dice que tiene que tener un dominio, un imperio mundial, pero muere. Entonces, ¿cumplió la profecía según la óptica judía? Claro que no. Obviamente que no. Mire, en lo que dice en Zacarías, hablando también del Mesías, estas son profecías mesiánicas de los judíos. ¿Qué es lo que dice Zacarías sobre el Mesías? Y aquí le está hablando a Jerusalén, a Sión. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. ¿Ve? Aquí habla de un rey. Vendrá a ti justo y salvador y humilde. ¿Me entiende? Y cabalgando sobre un asno, sobre el pollino hijo de asna. Y Efraín destruirá los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y habrá paz a las naciones, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces, lo que dice Zacarías es que este rey tenía que traer paz a las naciones. Daniel dice que tenía que tener un imperio mundial, y Zacarías dice que hablará paz a las naciones. ¿Usted sabe cuál es una de las preguntas que más hacen los judíos sobre Jesús hasta el día de hoy? ¿Hay paz o más guerras en el mundo desde que vino Jesús? ¿Hay paz o más guerra desde que vino Jesús? ¿Y usted sabe lo que dice? Que hay más guerra. Entonces, desde la óptica judía, Jesús no trajo paz. No trajo ese imperio mundial. Usted sabe que los judíos hasta el día de hoy, ellos anhelan tener ese imperio, porque el centro del imperio del Mesías va a ser Jerusalén y va a ser Israel. Y ellos no han desechado esa idea de ser ellos los que están al gobierno o gobernando al mundo. Ellos creen que el Mesías les va a venir a traer ese gobierno mundial. ¿Entienda? Ellos creen que su Mesías le va a traer un gobierno mundial donde ellos van a estar a la cabeza de ese imperio o de ese gobierno. Yo sé que para nosotros eso suena como el anticristo, pero para ellos suena como las profecías cumpliéndose. Entonces el Mesías tenía que traer un gobierno mundial, el Mesías tenía que traer paz, y una de las cosas que dicen también ellos es que hay más guerras, ¿cierto? Y en la práctica obviamente hay más guerras. Ahora mismo Israel firmó un acuerdo de paz con Hamas para poder traspasarse prisioneros, tanto extremistas de Hamas como los que se habían raptado en octubre del año pasado, los de Hamas. Entonces, esa pelea, esta batalla con Hamas, con varios, con los hutíes, con Irán, etcétera, que ha tenido Israel, nos demuestra que hay una paz mundial. Entonces, desde la óptica judía,
Jesús no cumplió las profecías. Pero, ¿qué respuesta, por ejemplo, puede dar el cristiano? Por ejemplo, en esta profecía del asno, o cuando el rey tenía que venir en un asno, porque esto lo escribió Zacarías, ¿cierto? Más de 500 años antes que naciese Jesús. Daniel también, 550 años antes que viniese Jesús. Por ejemplo, Mateo nos dice parte de la profecía de Zacarías. Mire lo que dice en Mateo 21, del 1 al 2 y el 4 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Todo esto aconteció para que se cumpliese la palabra, que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cierto? Eso dice la profecía, pero después la profecía dice que establecería paz en las naciones. Paz en las naciones. Y esa parte es la que no cumple Jesús como Mesías para los judíos. Por eso para ellos Jesús es un falso Mesías. ¿Entiende? Y sigue diciendo Mateo: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, los discípulos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿A qué salmo están citando las personas ahí? Están citando un salmo que tiene que cumplirse en el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos conocían perfectamente la escritura que hablaba de que el rey, el Mesías, tenía que venir en un asno. Y Jesús estaba cumpliendo esa parte de la profecía. Estaba cumpliendo esa parte de la profecía de que el Mesías tenía que venir en un asno. Y entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Entonces, hablaba que el pueblo estaba clamando al Mesías porque venía en un asno. Profecía escrita por Zacarías. Los fariseos, como no creían en él, decían: oye, dile que se callen esta gente porque están hablando como tonteras. ¿Qué iba a pasar? Según la profecía de Zacarías, que iba a venir el Mesías en un asno, y después que iba a instaurar un gobierno mundial. Un gobierno mundial. Y iba a traer la paz a todo el mundo. ¿Pero sucedió eso? No lo sucedió. Y en lugar de eso, ¿qué hizo Jesús? Mire, esto lo dice Lucas en el siguiente. Y cuando llegó cerca de la ciudad, él venía en el asno. Lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Qué dice? Mas ahora, si tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Qué tenía que traer el Mesías? Un gobierno mundial y una paz mundial. En lugar de eso, ¿qué hizo Jesús? Lloró.
lloró antes de entrar a Jerusalén y que dijo: mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Mire, en vez de estar hablando de paz, está hablando que iban a destruir Jerusalén. Y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por lo cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué no lo conocieron? Porque ahí mismo lo dice, estaban encubiertos sus ojos. Los fariseos le decían: cállalo, calla a la gente. Usted se imagina para muchas personas la decepción que tiene que haber sido que este Mesías, que este rey, iba a venir a poner un imperio mundial donde ellos iban a estar gobernando con el Mesías y ellos iban a ser lo principal del mundo. Ya no iban a estar siendo dominados por ningún imperio, ni por Roma. Este rey tenía que librarlos del imperio romano. Tenía que destruir al imperio romano y a ellos ponerlo por cabeza de todo el mundo. Pero Jesús, en lugar de eso, llora, les dice: no conociste el día de tu visitación. Y más encima les dice que iban a ser destruidos. Según la óptica judía, ¿Jesús cumplió la profecía? No, no la cumplió según ellos. ¿La cumplió o no la cumplió? Para los judíos no la cumplió. Para los judíos no cumplió la profecía. Jesús no trajo la paz mundial, no trajo el imperio mundial, no lo libró del imperio romano. Más encima, después de eso lo matan. Si usted fuese judío, según la explicación que le estoy diciendo, ¿usted creería que es el Mesías? Obviamente que no. Yo le respondo: no. Si yo fuera judío, no creería que es el Mesías, porque no trajo lo que dicen las profecías, decía que tenía que cumplir. Pero el Señor Jesús habla algo muy claro ahí, dice: mas ahora está encubierto a tus ojos. Mas ahora está encubierto a tus ojos. ¿Sabe por qué? Si el Señor Jesús hubiese sido aceptado por los judíos, como dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿cierto? Mas ahora a todos los que le reciben les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Jesús fuese aceptado en ese momento como el Mesías, ¿qué hubiese pasado? No podríamos ser salvos. ¿Por qué no íbamos a ser salvos nosotros? Porque Israel lo reconoce. ¿Qué dice Jesús? No conociste el tiempo de tu visitación, lo que era para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque no solamente estaba escrito que el Mesías tenía que venir a poner un imperio mundial, donde ellos iban a estar contentos porque iban a estar en la cima de ese imperio. No solamente eso, sino que no entendieron que ellos lo tenían que rechazar. ¿Para qué? Para ser salvos. Y no entendieron que eran dos venidas del Mesías. Porque aquí se habla de un Mesías, que habla Daniel, que está con el anciano de días y recibe el dominio de todo el mundo. Se habla de un rey que viene sobre un pollino
hijo de asna y que va a traer paz a todas las naciones. Pero ¿qué pasa con Isaías 52 y 53? Donde se habla de un Mesías que tenía que sufrir. Y no solamente sufrir, tenía que morir. ¿Cómo nosotros o ellos hacen que estas cosas calcen? Por ejemplo, ¿qué dice Isaías 52? Porque antes de leer Isaías 53, hay que leer Isaías 52, porque ahí empieza hablando del siervo. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Será engrandecido y exaltado. Está hablando aquí para nosotros está hablando del Mesías. Y será puesto muy en alto, como se asombraron en ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Mire, hablando del siervo. Y aquí empieza con el Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí está la pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso que estaba profetizado que Israel no iba a creer en el Mesías, aunque lo tuvieran ahí. Aunque lo tuvieran ahí, no lo iban a creer, porque estaba ocultado a sus ojos el poder entender. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mire, ¿quién tenía que ser? Jehová, el siervo que estaba hablando en el 52. Dice que tenía que ser molido, que tenía que ser despreciado, que se le iba a disfigurar el rostro. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Me va siguiendo? Usted sabe que los judíos no creen, una de las cosas que no creen, por eso yo le digo que son muchas cosas que no creen de Jesús. No creen que Jesús sea el Mesías porque nos trajo paz. No creen que Jesús sea el Mesías porque nos trajo el reino, el gobierno mundial. No creen que Jesús sea el Mesías porque, como dijo el hermano Esteban, porque Dios no puede ser Dios. Pero aquí dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es el que murió en la cruz? Jesús. Y yo le voy a explicar cómo entienden ellos este pasaje, que es una interpretación completamente distinta a la que nosotros entendemos. Y sigue, para terminar el capítulo 53, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció,
y no abrió su boca, por cáncer y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Mire lo que dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Qué significa fue cortado de la tierra de los vivientes? Es que murió. Murió. Usted sabe que los judíos interpretan este capítulo como que se refiere a la nación de Israel. No está hablando de un hombre, está hablando del pueblo de Israel que siempre ha sufrido en todo el largo de la historia. Asiria, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma. Actualmente está en guerra. ¿Cuántos judíos mataron? 1200 en octubre. 1200 judíos. Entonces él dice, molido, afligido, no está hablando de un hombre, está hablando de nosotros. Nosotros como nación siempre hemos sufrido. Pero aquí hay cosas que está hablando acá que no pareciese que se refiera a un pueblo, sino a un hombre. Esta interpretación la han cambiado múltiples de veces en cuanto al capítulo 53. Antes de la venida de Jesús, los judíos ya tenían interpretaciones, donde algunos rabinos decían que se refería al Mesías. Obviamente, no a Jesús, sino al Mesías. Después que vino Jesús, un rabino le dio la interpretación que se refería al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para no decir que Jesús cumple esta profecía. Porque al leer el capítulo y tener la visión de lo que sufrió Jesús en el Calvario y en la cruz, ¿cierto? Entendemos, nosotros, los cristianos, que está hablando de Jesús. Pero para ellos, como rechazan a Jesús, porque no cumplió la profecía del gobierno mundial y la paz mundial, no puede ser Jesús, entonces tiene que ser el pueblo de Israel. Y entonces aquí tenemos un problema. Interpretaciones distintas del Tanakh, el Antiguo Testamento. Porque los judíos tienen solamente el Antiguo Testamento, no tienen el Nuevo. Nosotros tenemos el Nuevo, nosotros somos cristianos. Entonces tenemos un problema aquí. Mire, y si seguimos leyendo aquí, dice que su vida, ¿cierto?, que fue cortado de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿De quién? De Israel, ¿cierto? Está hablando de alguien que fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, fue sepultado. Fue muerto y fue sepultado. Más con los ricos fue en su muerte. Bueno, puede ser alegórico, ¿cierto? Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pensemos que no está aquí el escritor de Isaías, y tenemos el pensamiento como judío y estamos hablando de un hombre, que no es Jesús. Ya, fue muerto, fue padecido, murió, figurativamente fue con los ricos, ¿ya? Sujetándole a padecimiento, Jehová lo quebrantó y lo sujetó a padecimiento. Pero dice, mire, cuando haya acabado, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, o sea, este Mesías, esta persona, verá linaje. ¿Usted sabe lo que es ver linaje? O sea, cuando haya puesto su vida, o sea, cuando haya sido muerto, verá linaje. ¿Un muerto puede tener linaje? Si está muerto. ¿Una persona muerta puede tener descendencia? ¿Puede tener hijos? Mire, verá linaje y vivirá por largos días. ¿Cómo una persona muerta puede ver linaje y vivir por largos días? ¿No hay una contradicción en el capítulo donde dice que tiene que morir
por el pecado del pueblo, pero después tiene que ver linaje y vivir por largos días. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo solucionamos esta interpretación judía? ¿Qué dice el cristianismo con respecto a eso? Es que resucitó. El Mesías tenía que morir y tenía que resucitar. ¿Y dónde lo dice? En Isaías, 700 años antes de Cristo. Y como los judíos dicen, pero Jesús no fue el Mesías, porque Él no trajo el gobierno mundial y no trajo la paz. ¿Cierto? Pero es que Él murió y resucitó. Pero no trajo esto otro. Y no creemos nosotros también que haya resucitado. Tiene que haber muerto solamente. Pero la profecía dice que el Mesías tenía que morir y también iba a vivir. ¿Cómo es eso? ¿Quién lo cumple? ¿Quién cumple la profecía? Solamente Jesús. Porque el cristianismo, ¿qué declara? ¿Qué es lo que declara el cristianismo? Que Jesucristo resucitó. Ahí se centra todo. El fundamento del cristianismo es que Jesús resucitó. ¿Qué dice Pablo? Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación. Y vana es también vuestra fe. O sea, nuestra predicación no sirve de nada si Cristo no resucitó. Y su fe, si usted dice creer en Jesús, si usted dice creer en Dios, no sirve de nada. Es una basura. Disculpe que lo diga de esta forma. Si Jesús no resucitó, nuestra creencia en Él es una basura. Por eso es lo que quiere decir vana. No sirve de nada. Y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Usted va viendo cómo se va uniendo las profecías con Jesús. ¿Cómo lo interpretamos nosotros? ¿Cómo lo entendemos? Porque hay una diferencia de interpretaciones. Hay una diferencia de interpretaciones. Mire, cuando haya puesto su vida de expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo un muerto puede tener vida y descendencia? Es porque tenía que resucitar. Y esta es la diferencia en este capítulo. Estamos hablando de un solo capítulo con el judaísmo. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Mire, aquí tengo un libro que se llama Justino Mártir. No lo puse ahí en el PowerPoint, pero Justino Mártir tiene un diálogo que se llama Diálogo contra Trifón, que fue un judío del segundo siglo. Mire, quiero leer lo que él dice sobre Justino Mártir. Justino Mártir fue filósofo. Fue filósofo y se convirtió al cristianismo. Y Trifón le dice lo mismo que piensan los judíos de nosotros ahora. Esto es lo que le dice Trifón a Justino. Dice: acepto algunas de las cosas que has dicho y admiro, desde luego, tu fervor por las cosas divinas. Sin embargo,
más te hubiera valido seguir profesando la filosofía de Platón o de algún otro, mientras practicaras la constancia, el dominio de ti mismo y la castidad. La castidad, que no dejarte engañar por las doctrinas mentirosas y seguir a los hombres miserables. Porque mientras tú permanecieras en aquel modo de filosofía y llevaras vida irreprochable, aún te quedaba esperanza de mejor destino. Pero una vez que has abandonado a Dios y has puesto tu esperanza en un hombre, ¿qué salvación te queda ya? Si quieres, pues, escuchar mi consejo, pues ya te tengo por amigo. En primer lugar, circuncídate. Luego observa el sábado, las fiestas y los novilunios de Dios, como en nuestra costumbre, y cumple en una palabra cuanto está escrito en la ley. Entonces tal vez alcancen misericordia de parte de Dios. Y en cuanto al Cristo Mesías, si es que ha nacido, ¿ve? Porque ellos no lo esperan, pero no es Jesús. Estamos hablando del segundo siglo. En cuanto al Cristo o Mesías, si es que ha nacido o está en alguna parte, es desconocido, y ni él se conoce a sí mismo ni tiene poder alguno, hasta que venga Elías a ungirle y le manifieste a todo el mundo. Vosotros, sin embargo, dando oído a vanas voces, os fabricáis un Cristo y a vosotros mismos, y por causa suya estáis ahora pereciendo sin fin alguno. O sea, por creer en Jesús, los cristianos están pereciendo, porque creen en un Mesías que no cumplió las profecías. ¿Cierto? Porque el problema aquí es la forma de interpretar. El cristianismo nos da una interpretación del Antiguo Testamento y el judaísmo nos da otro. Usted sabe que usted aquí acusa a los católicos cuando van y le rezan a las estatuas o a las imágenes, que son idólatras, ¿cierto? ¿Y qué dicen los judíos de los evangélicos, no de los católicos? Pero si ellos también son idólatras porque adoran o veneran a un hombre. Y está prohibido en la Escritura venerar o adorar a un hombre, que es Jesús, ¿cierto? Pero para nosotros no es solamente un hombre. ¿Por qué nosotros no cometemos idolatría? Porque Jesús para nosotros es Dios. ¿Qué dice Éxodo 20? Cuando dice: no te harás imagen de nada creado en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no la honrarás, no te arrodillarás a ella, ¿cierto? Porque es idolatría. Pero a Jesús le adoramos, le oramos, le cantamos. Pero es que Jesús no es solamente un hombre, Él también es Dios. Pero ellos citan, por ejemplo, en el que sigue, en Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que Dios no es hombre. Pero nosotros decimos que Dios se hizo hombre. ¿Quién tiene la razón? Lo que pasa es que ellos interpretan literal esta parte, pero cuando dice que Dios no es hombre para que mienta, ¿qué dice el apóstol? Sea todo hombre mentiroso y Dios es veraz. Jesús dice: nunca se oyó engaño en su boca, ni habló mentira, ¿cierto? Siendo hombre. ¿Pero por qué? Porque Él también es Dios. Pero aquí están las profecías que hablan de que tenía que nacer un Dios hombre. ¿Están las profecías que hablan que iban a ser un Dios hombre?
¿Qué dice Isaías 7, 10, 12 y 14? Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. ¿Y qué dice el profeta? Por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y aquí hay varias diferencias y varios problemas con respecto al judaísmo por la forma de interpretar este versículo. Porque Emmanuel, según Mateo, traducido es Dios con nosotros. La Virgen tenía que concebir un hijo, ¿cierto? Y su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, el principado, ¿usted sabe qué es el principado? Que él tiene el dominio, él iba a tener el dominio, él iba a ser el Mesías, el dominio mundial, es el Mesías. Iba a tener el dominio, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y está hablando de qué entonces? De un ser humano, ¿cierto? ¿Está hablando de un ser humano? Y usted sabe porque en la parte anterior también dice, pídeme señal de abajo o de arriba. Y el rey le dice, yo no voy a tentar a Dios. Entonces el profeta le dice, entonces el Señor os dará señal. He aquí, la Virgen os dará a luz un hijo. ¿Y cuál era la señal? ¿Que una mujer iba a tener un hijo? ¿O que una virgen iba a tener un hijo? ¿Y sabe por qué tenía que ser una señal? Porque venía de parte de Dios. Porque si hubiese sido cualquier nacimiento normal, usted puede ver en la actualidad que todas las mujeres tienen hijos. ¿Qué hay de maravilloso en eso? ¿Qué hay de prodigio en eso? ¿Qué hay de señal? Cuando habla de prodigio habla de un milagro. Pídeme un milagro, pídeme una señal. No, yo no voy a tentar a Dios. Bueno, el Señor te va a dar un milagro, te va a dar una señal. La Virgen va a dar a luz un hijo. ¿Me entiende? ¿Cierto? Y después dice, más adelante, 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces está hablando de un hombre, ¿cierto? Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Pero ellos te dicen, los judíos te dicen, Dios no es hombre para que mienta. No, entonces Dios no se puede convertir en hombre. Pero si el mismo Isaías está diciendo que ese niño se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros, y que ese niño también iba a tener el nombre de Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A quién le tengo que creer yo? ¿Al cristianismo o al judaísmo? ¿Es que Jesús no trajo el imperio mundial? ¿Es que Jesús no trajo la paz mundial? Pero el cristianismo dice, pero Jesús dice la palabra que tenía que ser un Dios hombre, que el que iba a morir en Isaías 53 tenía que llevar el pecado del pueblo, pero después viviría por largos días y iba a tener descendencia. Tenemos dos formas de interpretación distintas. Tenemos dos formas de interpretación distintas. Por ejemplo, en el Shema, en el otro... La otra. Esa me lo voy a saltar. Esto lo habló el hermano Esteban sobre el Shema. Usted sabe que está en la recitación de Deuteronomio 6:4, donde dice Shema Yisrael,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dice, Shema es oye o escucha Israel. La Reina Valera lo traduce como Jehová nuestro Dios, y en hebreo es Adonai Eloheinu, Adonai, nuestro Dios. Adonai Echad, Adonai es uno. Entonces, ¿cuál es la revelación que trajo el cristianismo? Que existe una Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que creía el judaísmo? En la unicidad, un solo Dios, ¿cierto? Tenemos dos formas de ver a Dios. Según ellos, la mentira del cristianismo y la verdad del judaísmo. ¿Sabe por qué? Pasa lo mismo como nosotros vemos al Islam. ¿Cómo el cristiano ve al Islam? Como una falsa religión, con un falso profeta, ¿cierto? ¿Cómo ve el católico al evangélico? Como un hereje y como un falso. ¿Cómo ve un evangélico a un testigo de Jehová o a un mormón, un adventista? ¿Cómo nos ven ellos? Como los falsos. Pero ¿quién determina qué es verdad o qué es mentira? La Escritura. Pero la Escritura está interpretada de dos formas. Una de forma la forma del judaísmo, de los judíos, que rechazan a Jesús y nos acusan a nosotros los cristianos como los herejes y los falsos, que venimos a introducir la idolatría hacia un hombre y venimos a traer. Cuando le digo la Trinidad, es porque la Trinidad es lo más antiguo. La unicidad ni siquiera existía en ese tiempo, existió en el finales del siglo II y duró poco tiempo. Y entonces ellos creen en una unicidad de Dios, un Dios que no tiene forma humana, un Dios que no se puede palpar, ni ver, ni nada, pero es uno. Pero aquí dice Adonai Echad, Adonai es uno. Bueno, pero esa unidad que habla ahí no está hablando de una unidad singular, esta es una unidad compuesta. Porque es la misma palabra que dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán Echad, uno. Dos, uno. Y cuando dice Adonai Echad, Adonai es uno, está hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué hace el cristianismo? Bueno, sí, existe la unidad en Dios. La unidad en Dios, cuando dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este en el principio estaba con Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, el cristianismo, la revelación del cristianismo, distinta al judaísmo, ¿cuál fue? Esta. Que Dios es uno, pero compuesto. Como decía el hermano Esteban, una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, entendamos esto. ¿Por qué no creen en Jesús? Porque ellos interpretan las profecías de una forma y nosotros de otra. ¿Por qué ellos no creen en la Trinidad? Porque ellos ven la unicidad, porque ni siquiera es la unidad, la unicidad, y nosotros vemos un Dios compuesto. ¿Me entienden? Eso es lo que trajo el cristianismo. Esa es la revelación nueva. Y no solamente de apuntar que existe un Cristo, nosotros lo identificamos, se llama Jesús, este murió, este resucitó, pero también es Dios. ¿Y por qué es Dios? Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, ¿cierto? Entonces eso es lo que dice Juan. Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué los apóstoles tienen una interpretación distinta a los de los judíos? Y aquí está toda la clave. Mira lo que dice Pablo, dice, y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro. Esto lo habla Pablo en 2 Corintios. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
Pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué dijo Jesús cuando se paró frente a Jerusalén y lloró? Mas ahora está encubierto a tus ojos. Ellos esperaban que el Mesías trajera el gobierno mundial y trajera la paz mundial. Pero le dijo, si tuvieras el tiempo de tu visitación, pero ahora está encubierto a tus ojos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Su entendimiento se embotó, pero el entendimiento... Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero esta libertad que te alumbra cuando no puedes ver. Cuando yo no entendía la Trinidad, porque yo era unicitario, y quería ser unicitario. ¿Sabes? Yo quería ser unicitario. Porque yo nací ahí. Y yo dije, si la unicidad es la verdadera, yo tengo que ir al pasado, ir a los apóstoles, y ver qué decían los discípulos de los apóstoles. Y de ahí me fui a los padres apostólicos, que son los discípulos inmediatos de los apóstoles. Y empecé a leer estos libros, y me di cuenta que la unicidad no aparecía por ningún lado. ¿Y sabes lo que me pasó a mí? Me entristecí. Porque quería encontrarla. Y no estaba. Pero cuando el Señor te alumbra y te trae la revelación, te dice, esta es la verdad. Si tú quieres, la aceptas o no. Y es difícil rechazar algo que creíste toda tu vida. Pero el Señor te lo pone en tu cara y te dice, esta es la verdad. ¿La aceptas o la rechazas? ¿Y sabes lo que le pasa también a los judíos? Es que ellos niegan a Jesús porque aunque tengan la verdad en su cara, la rechazan. ¿Por qué? Porque Dios embotó su entendimiento, porque hasta ahora el velo le queda puesto por la dureza de su corazón. Cuando Dios te pone la verdad en tu cara, por más que tú quieras seguir creyendo en tus creencias, porque muchas veces las cosas que creímos, las creemos porque mi padre me la enseñó, porque mi abuela me la enseñó, porque mi hermano me la enseñó, y tenemos esas cosas de creencia también arraigadas a sentimientos, hacia personas que amamos. Y creemos que si cambiamos esa creencia, estamos decepcionando o estamos renegando de las personas que nos antecedieron. Y aunque yo fui a buscar lana, salí trasquilado. Fui a buscar lana y salí trasquilado. Y me costó aceptar esa verdad que veía ahí. Pero me terminé rindiendo a Dios. Porque eso es lo que hay que hacer, rendirse a Dios. Decir, bueno, no lo entendí así, quería buscar otra cosa y no la encontré. Pero sí me di cuenta de otra cosa. Que encontré una mina de oro. Porque yo fui a buscar una cosa y encontré muchas cosas más. En la cual Dios me empezó a abrir los ojos. Me di cuenta que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación porque los cristianos siempre creyeron también en eso. Entonces, ¿por qué los judíos no pueden ver a Jesús en el Antiguo Testamento? Primero, porque ellos tienen otras interpretaciones. Y segundo, porque Dios permitió que con esas interpretaciones su entendimiento quede embotado. No puedan ver a Jesús en las profecías cumpliéndose.
¿Y por qué más? Mire, ¿por qué más? También el apóstol Pablo lo dice. Y estamos terminando. Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que busca Israel? Su gobierno mundial. Estar a la cabeza de todas las naciones. Reinar junto al Mesías. Pero no lo encontró. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué ellos no pueden ver esto que te estoy diciendo? Que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que cumple Isaías 53, que Jesús es el que trae el imperio mundial, que Jesús es el que trae la paz a los hombres. Porque están embotados, porque están endurecidos, porque están enceguecidos. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, han tropezado y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Y sigue, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Por qué Dios? Porque Jesús al entrar en el asno a Jerusalén se pone a llorar y dice, lo que tú supieras del día de tu visitación, que era para tu paz, pero ahora está enceguecido a tus ojos para que nosotros pudiéramos entrar. Si Israel lo aceptaba, todo el mundo quedaba condenado. Pero como Israel lo rechazó, nosotros podemos ser salvos. Y Dios nos perdona nuestros pecados. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y aquí está hablando de Israel. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda yo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Pues si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, que ellos mismos rechazaron al Mesías, porque no pueden ver al Mesías en la forma en que interpretan las profecías. ¿Por qué no ven al Mesías? Porque interpretan de otra forma. ¿Por qué no ven al Mesías? ¿Por qué no ven a Jesús cumpliendo las profecías? Porque interpretan las profecías de otra forma. Entonces, ¿cómo hay cristianos ahora? Cristianos que creen que la forma de interpretar el Antiguo Testamento es la forma judía. Y ahora hay muchos cristianos que se están haciendo judíos y están celebrando las fiestas, y están celebrando el sábado y están guardando las fiestas judías. Cuando el cristianismo es el que trae la verdad, el cristianismo es el que te indica quién es el Mesías. Los apóstoles nos dan la doctrina y cómo tenemos que creer. El cristianismo es superior al judaísmo. ¿Y sabe por qué es superior? Porque Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó y los apóstoles lo vieron de entre los muertos, la verdadera interpretación no es la judía, es la cristiana. Es la cristiana la verdadera interpretación, pero hay muchos cristianos ahora que se quieren hacer judíos. Es la contradicción misma. Porque ¿sabe por qué quieren hacerse judíos? Porque no leen. Diálogo contra Tifón. Justino Mártir contra un judío. ¿Por qué los judíos pensaban de una forma y por qué Justino Mártir pensaba como cristiano de otra forma? Porque asumían que el cristianismo era la verdadera forma de interpretar todas las profecías del Antiguo Testamento. Y es bueno saber de los judíos, de las palabras judías, sí es bueno. Saber de la cultura judía en la que Jesús se crió, sí es bueno. Pero tenemos que diferenciar que el cristianismo es la verdadera forma de interpretación. Y no porque la escribió un griego ni un romano, porque Jesús mismo fue judío, porque los apóstoles fueron judíos, porque Pablo mismo fue judío. Y esos judíos nos dicen a nosotros cómo interpretar verdaderamente las profecías. Y si alguna manera puede provocar a celos de mi sangre para hacer salvo a algunos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y ahí ya está hablando de los judíos.
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Cuáles son las primicias? Los apóstoles, Jesucristo mismo, el Mesías. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Jesucristo es la raíz. Jesucristo es el que nos sustenta a nosotros, siendo olivo silvestre y habiendo sido injertado en el Israel de Dios y siendo desgajadas las raíces naturales que fueron los judíos que rechazan a Jesús. No nos tenemos que jactar. No te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, por no creer en el Mesías, por no creer en Jesús, fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Quién es el que nos da la verdadera interpretación? El cristianismo. Y el cristianismo está fundado por unos judíos. Mire lo que le dice Jesús en camino a Emaús a sus discípulos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Dónde? En la ley de Moisés. Los 5 primeros libros, el Pentateuco. La ley de Moisés. En los profetas y en los salmos. La Torá, los Nebeín y los Ketubín, que forman el Tanakh o Antiguo Testamento para nosotros. Y le dijo, entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué le hizo a los apóstoles? Les abrió el entendimiento. Después de haber resucitado Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito. ¿Sabe por qué así está escrito? Porque los apóstoles entendían las profecías como las entendían los judíos, como entendían la forma de interpretación judía. Pero Jesús les dijo, mire, así está escrito, que era necesario que el Cristo padeciese. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y a vosotros sois testigos de estas cosas. El cristianismo que viene desde Jesús y los apóstoles hasta nosotros es el que interpreta verdaderamente, de forma correcta, las profecías. No el judaísmo. ¿Hay cosas que nosotros podemos tomar de ahí que no contradigan al cristianismo? Sí. Pero las cosas que contradicen al cristianismo, el cristianismo es la verdad real. El judaísmo nunca nos va a poder venir a decir cómo interpretan las profecías. Con respecto a que tenía que ser una virgen la que iba a nacer el Mesías. Con respecto a que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir y resucitar en Isaías 53. ¿Cierto? Con respecto a muchas otras cosas más. El cristianismo es el que tiene la revelación. El cristianismo es el que trajo la verdad. ¿Y quién me hace distinto el cristianismo del Islam? Que viene después del cristianismo. Nosotros venimos después del judaísmo, ¿cierto? Y el judaísmo nos acusa a nosotros, como venimos después, nosotros somos los falsos. Y nosotros decimos del Islam, por ejemplo, para tomar un ejemplo, que ellos son los falsos porque vienen después, 700 años después del cristianismo. ¿Qué diferencia en cuál está la verdad y en cuál no? En que Jesucristo resucitó. Y si Dios resucitó a Jesucristo es porque la verdad está en el cristianismo, no está en el Islam, y aunque el judaísmo venga antes, tampoco está en el judaísmo. Esa es la diferencia. Y con esto terminamos, mire. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden?
No solamente las personas que pasan por acá afuera. No solamente las personas que no creen en Jesús, sino los mismos judíos que no creen en Jesús. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Usted sabe por qué? ¿Qué esperaban los judíos del Mesías? Que viniese a instaurar un gobierno mundial. Que viniese en un asno, sí, viniese en un asno, pero pusiera la paz mundial. Y Jesús vino en un asno, pero no puso la paz mundial. Hasta ahora hay más guerras que antes. Entonces dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos que Jesús murió en una cruz. Ese mensaje que Jesús murió en una cruz es una locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sabe por qué? Porque los judíos interpretan de una forma distinta a los cristianos. ¿Y qué le dice la palabra de Dios? Destruiré la sabiduría de los sabios. Ustedes se creen sabios, le dice el Evangelio. Ustedes se creen sabios de la forma en que interpretan, pero Dios te destruye a través de esas mismas interpretaciones porque las interpretan mal. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ellos creían, los judíos creen hasta la actualidad que ellos son los que tienen la verdadera forma de interpretar. Y esa interpretación, el Señor les dice, desecharé el entendimiento, es la forma en que ellos entienden, la desecharé. Su sabiduría la desecharé, la destruiré. ¿Cómo? Con la forma de interpretar nuestra. Y no solamente está hablando de ellos, está hablando incluso de los filósofos. Justino Mártir fue filósofo, pero se hizo cristiano porque encontró, dijo, la verdadera filosofía está en el cristianismo. Y no en Platón, y no en Aristóteles, y no en ningún otro filósofo. ¿Me entiende? Por eso que el apóstol dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría? Pues ya que la sabiduría de Dios, o sea, buscando a Dios acá, la sabiduría de Dios, el mundo no conoció mediante la sabiduría, o sea, a través de la forma en que ellos se creen sabios, inteligentes, que no es que esto aquí, esto allá, buscando así, de forma súper meticulosa. Dicen, no, es que esto significa esto significa esto otro. No, no es la forma de ellos. No es la forma en que ellos lo interpretan. Pues, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, incluso con la misma escritura. Teniendo la misma escritura, no pueden ver el mensaje de Jesús. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe cómo agradó a Dios salvar a los creyentes? Por medio de una cruz. ¿Qué decía el hermano Esteban la semana pasada? Que cuando Pablo llegó al Areópago ahí a Atenas y predicó de un hombre Dios que había sido muerto crucificado, que dicen, este está loco. Si los semidioses griegos eran poderosos, Hércules. Eran semidioses, eran mitad dioses, pero no morían. Tenían poderes. Pero tú me estás hablando de un hombre de Dios que murió ahí. Los judíos dicen, no, pues si el Mesías, ¿cómo va a morir en una cruz? Los judíos dicen, el Mesías muriendo en una cruz y tiene que venir a librarnos del Imperio Romano, a poner un gobierno mundial donde nosotros estamos a la cabeza y aparte traer la paz. Pero dice, como a los hombres no les gustó la sabiduría de Dios, bueno, a Dios le agradó que fuesen salvos por una locura de la predicación. ¿Cuál es la locura? Que Dios, hombre, iba a morir en una cruz. A Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La forma de entender, puede ponerse en pie. La forma de entender la Escritura nuestra, para muchos es insensato. Para muchos es débil. Pero Dios, por medio de la predicación y la forma cristiana de interpretar, salva a las personas.